Bendiciones, buenos días para todos ustedes. Es maravilloso poder estar un día más adorando al Señor. Un mes más, no sé cuánto se les ha pasado este año increíblemente rápido. Ya hoy estamos 10 de marzo del 2013. Quizás usted no pensó llegar a esta fecha, ni siquiera sabíamos si podíamos llegar, pero el Señor hoy le plació tenerle a usted y a mí en este lugar, tenernos con vida y tenernos acá con toda nuestra familia y con salud. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en Hechos 16. Hechos 16. Cuando todo lo tengamos decimos amén para leerlo juntos. Amén. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bendito Dios, te damos gracias esta mañana porque nos permites una vez más venir ante tu presencia, Jesús. Háblanos, Señor, hoy lo que nosotros necesitamos escuchar, Señor, no lo que queremos escuchar. Permítenos, Señor, cada día aprender de tu palabra. Guíanos en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema Cristo nos hizo libres. ¿Cómo dije que se llamaba el tema? Cristo nos hizo libres. Como hemos visto, vamos a estar compartiendo en el libro de Hechos. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Fue escrito por Lucas. ¿Recuerdan a Lucas, el del Evangelio? Este mismo Lucas era médico. ¿Recuerdan a Lucas? Era un médico, era un discípulo de Jesús. Entonces, este mismo es el escritor de Hechos. Era un amigo muy cercano a Jesús. En este libro está dirigido a un cristiano gentil. ¿Por qué un cristiano gentil? Los gentiles eran las personas que no eran judías. Y Teófilo, que era un amigo de Pablo que estaba iniciando en los caminos de Dios, entonces Pablo le manda este libro. Es una instrucción. En Hechos encontramos la vida de Jesús, pero relatada por medio de los apóstoles. Los apóstoles eran personas que Dios había llamado y que los había enviado a compartir el Evangelio directamente. Habían 12 apóstoles, pero Pablo fue llamado después. Después fue llamado Pablo por Dios para expandir el Evangelio. En Hechos encontramos la expansión del Evangelio de Cristo por medio de los apóstoles y de las personas llamadas por Dios para hacerlo. Pablo, de la persona que vamos a hablar hoy, y Silas, fueron hombres llenos del Espíritu Santo. Pablo, como les dije, era un judío, pero tenía doble nacionalidad, también era romano de nacimiento. Su padre era fariseo, era de una familia adinerada,
Entonces fue instruido en las artes y en intelectuales, todo lo intelectualidad, filosofía, astronomía, escritura, idiomas, por el mejor maestro de la época llamado Gamaliel. Era un rabino de la sinagoga, pero era una persona muy sabia y era el que había instruido a Pablo en su juventud. Pablo aprendió, todos los jóvenes de la época tenían que aprender una tarea y él era constructor de tiendas de acampar, que eran como casas en las que ellos vivían. Este hombre también tuvo otro nombre que se llamó Saulo. Antes de convertirse al Señor se llamó Saulo. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso, el que persiguió al pueblo de Dios? Que incluso fue participante de matar a Esteban, apedreado. Este hombre participó de eso. Pablo era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal, el consejo de esa época más importante. Estaba constituido por sacerdotes de alto rango y por líderes políticos, pero en su mayoría eran sacerdotes que eran los líderes políticos y religiosos de la época. Pablo no era un don nadie, era una persona muy conocida y de mucho respeto en Roma. Era un hombre fariseo. Sin embargo, en un momento dado, Dios le llama y lo deja ciego, ¿recuerdan? Se cae del caballo en el que iba y lo deja ciego porque Dios lo estaba llamando. A partir de ese momento, Saulo, se convierte en un apóstol llamado por Dios, dirigido exactamente y directamente a los no judíos. Es nuestro apóstol, porque nosotros no somos judíos. Era de la tribu de Benjamín también. Silas era el hombre más reconocido, dicen, entre otros, Marcos y Bernabé. También eran hombres reconocidos de la iglesia y fieles compañeros de Pablo en el Evangelio. Aquí, especialmente, en este libro, nos habla de un viaje que hizo Pablo. Dice que Pablo llegó a Filipos, más atrás no lo leímos, se los voy a relatar. Llegó a Filipos, que era una colonia de Roma. Fue la primera ciudad europea que visitó Pablo en el año 52 después de Cristo. Entonces este hombre llega a esta ciudad, iba hacia otro lado, pero va a Filipos. Y en la ciudad había una muralla que protegía la ciudad, un muro muy alto y muy grande. Entonces, en esa ciudad, después de ese muro, fuera de ese muro, había un lugar de oración cerca de un río. Pablo llega a esa ciudad y como buen cristiano va al lugar de la oración, donde se reunía el pueblo a orar. Era un pueblo muy fariseo, pero hacían sus oraciones a sus dioses y ese era el lugar para hacer esa oración. Entonces Pablo va con Silas y llegan y habían unas mujeres a la orilla del río. Entonces Pablo empieza a enseñarles la palabra del Señor y se convierte una de ellas que se llama Lidia. Esta mujer le invita a Pablo y le dice: yo he creído en el Señor. Se bautiza con toda su familia inmediatamente. Entonces le dice a Pablo y a Silas: deben quedarse en mi casa, yo quiero hospedarles. Y insiste tanto que Pablo y Silas se quedan allí por unos días. En uno de esos días, Pablo va otra vez al lugar de oración y en el camino se encuentra a alguien, una esclava de una familia adinerada de ese entonces. Dice que la muchacha tenía un espíritu de adivinación, como esas personas que leen la mano, que no sé qué hacen, una bola de cristal y le dicen a usted qué va a pasar, cómo va a ser, si se va a casar, si no se va a casar, cuántos hijos va a tener, cómo van a ser, cómo le va a ir en los estudios, algo así, era algo así. Esta esclava reconoce inmediatamente quiénes eran estos hombres. Y entonces empieza a gritar: estos son hijos del Dios Altísimo, están diciéndoles cómo aceptar al Señor, cómo aceptar la salvación. Y lo gritaba detrás de Pablo, no una vez, muchas veces. Dice que por muchos días siguió a Pablo y a Silas gritando esto. Tanto así que llega un momento en que Pablo ya le incomodó la situación. Pablo ya le molestó. Entonces se vuelve y le dice: en el nombre del Señor, deja a esta mujer. ¿Y qué hizo el Espíritu? Se fue. Inmediatamente dice, se fue.
Pero como esto le traía muchas ganancias, como hoy en día todavía, a esta persona el adivinar el futuro de los demás le traía ganancia, pero no a ella porque era esclava, sino a sus amos. Entonces estos amos tenían muchísimo dinero a causa de esta esclava, de esta muchacha que adivinaba el futuro de todo el mundo. Y claro, al escuchar primero lo que la mujer decía, que eran hijos del Dios Altísimo y que la persona debían aceptar a Cristo, que eran personas que estaban pregonando el Evangelio de Cristo, a sus amos no les gustó. Y no les gustó que los dejara sin la gallinita de los huevos de oro. Les quitó la fuente de su riqueza. Les tocó lo que más le duele al ser humano, la parte económica. Le tocó la parte más importante. Entonces, estos hombres, estas personas dueñas de esta esclava, se molestan tanto que agarran a Pablo y a Silas, los llevan ante la plaza pública. Ahí dice que al foro. Los ponen en la plaza pública y llaman a los magistrados que eran los jueces y las grandes autoridades de la época. Los jueces dedicados a impartir justicia y equidad. Estos eran los que cuidaban de que las leyes fariseas y romanas se aplicaran al pie de la letra. Eran las personas, como decir hoy, igual, el juez de una corte, que dicta sentencia. Ellos estudian quién hizo bien o quién hizo mal. Así el abogado diga, no, es que yo tengo pruebas para decir que este es inocente. Si ellos dicen, es culpable, punto, es culpable. Puede apelar, pero si ya han dictado una sentencia, es muy difícil que resuelvan otra cosa. Así era igualmente, esos eran los magistrados. Entonces, esta gente los llama, los pone en el centro como grandes asesinos, y llama a todo el tribunal, ahí, los magistrados, y les dicen, y aquí vamos a empezar a ver 3 aptitudes de una persona que es libre. Dijimos que el tema se llamaba Cristo nos hizo libres. Entonces, 3 aptitudes vamos a empezar a ver de una persona que es libre a pesar de. La primera es, siempre, una persona que es libre, siempre tiene tranquilidad. Siempre tiene tranquilidad alguien que es libre. Entonces los llaman, los paran en el centro. Yo me imagino a Pablo y a Silas. Pablo no era muy alto, no era muy fornido, era un hombre común, y Silas era un poco más baja estatura. No eran gordos ni delgados, más o menos ahí, mediano. Los paran en el centro y dicen los amos de la esclava, estos 2 hombres andan diciendo mentiras, andan diciendo cosas que nosotros los romanos no podemos ni decir ni escuchar, andan proclamando otro Dios, están alborotando la ciudad. ¿En alguna parte del pasaje usted encuentra que la ciudad estaba alborotada a causa de Pablo y Silas? No, ¿verdad? ¿Quién era que gritaba atrás de Pablo y Silas? La mujer. ¿Quiénes hicieron el alboroto? Los amos de la mujer. Entonces, los magistrados los paran en el centro, dice. Y toda la gente, al oír tanto alboroto de que estaban haciendo estos amos de esa mujer, se reúne el pueblo. Ya no eran solamente los jueces, era todo el pueblo alrededor de Pablo y Silas, listos para dictar sentencia sobre 2 hombres que lo único que habían hecho era liberar a una mujer de un espíritu diabólico. Entonces, empiezan a verlo, y los magistrados obviamente estaban atacando su ley, estaban atacando sus creencias políticas y religiosas. Entonces dictaron sentencia, quítenles la ropa. Primero levantan un falso porque dicen que no eran romanos. Le levantaron un falso primero. Luego dice, humíllenlos. Eso significaba quitarles la ropa. Los desvistieron, los humillaron delante de todo el pueblo. Y no les bastó con eso. Les dijo los magistrados, agarren palos,
esto significa varas, palos grandes y delgados, y azótenlos, golpéenlos en su espalda. Y los golpearon tanto, dice ahí mucho, los golpearon mucho. Si usted lee la palabra de Dios, dice que los golpearon mucho, que su espalda estaba abierta por los palos y echaba mucha sangre, sangraban, estaban sangrando. Aparte de que esos hombres les habían levantado una calumnia en decir que no eran romanos y que estaban haciendo algo que no estaban haciendo, los humillan, los golpean, y no les bastó con eso, sino que dice el magistrado, ahora le dice al carcelero, tienes que asegurarte de que no se escapen, átalos bien, mételos en el calabozo más profundo, y esto hace el carcelero muy obedientemente. Los mete en el calabozo, la celda más oscura y más profunda. Los calabozos no eran como ahora, no sé cuántos han visitado la cárcel, que las personas tienen televisión, tal vez están aglomeradas, pero tienen televisión y tienen una vida más tranquila. Eran calabozos bajo la tierra, eran cisternas, huecos profundos donde metían a los presos. Entonces el carcelero los mete ahí y no se basta con eso, sino que agarra y los mete en un cepo. ¿Saben qué es un cepo? Tuve que estudiar porque yo no sabía. Es una pieza de madera, una armadura de madera, donde se le meten los pies, las manos y el cuello. Los pies, las manos y el cuello. Hay uno que solo le metían el cuello, pero en este caso está hablando de un cepo donde se le meten los pies, la mano y el cuello. Entonces el carcelero, tras de que estaban sangrando sin sus ropas, los mete en este hueco profundo y los amarra en esa posición. Y en ningún momento usted ve a Pablo diciendo, soy romano, fui instruido por Gamaliel. ¿Ustedes creen que Pablo pudo decir en ese momento eso? ¿Por qué Pablo no se defendió? ¿Por qué Pablo en ese momento, me pregunto yo, no dijo, pero yo soy ciudadano romano, tengo derechos y privilegios igual que ustedes y mayor porque fui instruido por el mejor maestro? Yo soy romano, sé las costumbres, sé todas sus tradiciones. En ningún momento Pablo levantó su voz ni dijo, ay, ¿por qué lo hacen? No me lo hagan, soy romano. Pablo en todo momento mantuvo la tranquilidad. ¿Saben qué es tranquilidad? Es paz. Paz aunque haya tormenta, paz aunque duela, paz aunque no me guste. Este hombre mantuvo la tranquilidad. Yo estudiaba el pasaje y yo decía, pero ¿por qué este hombre tan instruido, tan inteligente, permitió esto? Él fue ahí, inocentemente fue ahí, estuvo allí, sufrió todo y no dijo, soy romano. Con solo que le hubiera dicho, soy romano, no le hubieran hecho nada. Pero no lo dijo. Es una actitud, porque una actitud es algo que usted fortalece con el tiempo y decide hacerlo. La primera actitud dijimos que era que una persona, pasara lo que pasara, siempre mantiene la tranquilidad y la paz. Luego vamos a ver la segunda actitud. Una persona que es libre, pase lo que pase, siempre mantiene una actitud de felicidad. Esteban, ¿me podrías ayudar? ¿Puedes venir un momento? Vamos a ilustrar lo que les expliqué cómo estaba este hombre en el cepo. Tiene que estar como levantado. Tiene que estar como levantado. No puede. Pero de pie, digamos, los pies acá, y usted trata de inclinarse, pero así. Como así, eso, así. Algo así estaban en el cepo, nada más que los pies más estirados. Era un ángulo más abierto, pero él no puede. Es que es así. Era una posición así la que tenían Pablo y Silas. No estaban con camisa. No le voy a quitar la camisa. No estaban con camisa. Y su espalda estaba abierta en 5 más o menos heridas de lado a lado. Su piel estilaba sangre y varias de su piel se había caído en su espalda. Ellos estaban así, gracias. El juicio había sido más o menos como a las 2 de la tarde. El juicio informal había sido más o menos como a las 2 de la tarde. Y dice este versículo,
25, perdón. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas estaban en esa posición. Desde las 2 de la tarde tenían de estar así, en un hueco profundo, sangrando su espalda, sin ropa, con su cabeza prensada en el cepo, sus pies y sus manos. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Estaban orando y cantándole al Dios Altísimo. En esa situación de dolor y de angustia, estaban cantándole al Dios Altísimo. ¿Saben? Orar, todos sabemos que es hablar con Dios y escuchar que Él nos hable. Pero cantar es una expresión de felicidad. Cantar es la máxima expresión de un ser humano, de sus sentimientos. Expresa sus sentimientos por medio de cantar. Cantar es del alma, no es de la boca, es en el alma. En Santiago nos dice, el que esté alegre, cante alabanzas. Pablo decía en todos sus libros, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, que vuestro gozo sea cumplido. Todos los libros de Pablo, una gran mayoría, fueron escritos mientras él estaba en una cárcel. Esta es la primera cárcel donde él está. Todos sus libros, y usted ve el gozo que Pablo expresa en cada una de sus escrituras, donde él dice, es que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Todas sus expresiones son de gozo, de felicidad. Pablo no tenía la felicidad como un sentimiento, sino en ese momento seguro llora. Tenía muchas horas de estar en esa posición y todavía a la medianoche estaba cantando y no cantaba así, alabaré, alabaré, ay, alabaré. ¿Qué dice? Los demás presos en las celdas profundas, los huecos, lo estaban escuchando. Con qué devoción cantaba Pablo que todos lo estaban escuchando. Con qué devoción desde su alma decía, gracias Señor, porque saben, estudiando el término felicidad, es satisfacción por haber logrado algo. La felicidad significa satisfacción por haber logrado algo. No es lo que nosotros creemos que es sonreír. No es lo que nosotros creemos que es andar caminando como si no pasara nada. La felicidad está en el alma. La felicidad es profunda, es del alma, no es de los sentimientos. Es una aptitud que se adquiere, se crece con el tiempo. Este hombre estaba cantando, estaba feliz, porque estaba ahí por causa de ¿quién? De Cristo. Pablo estaba ahí sufriendo dolor y angustia por causa de Cristo. Entonces su alma se regocijaba en el Señor. Aunque su cuello estaba casi partido, sus manos estaban adoloridas, su espalda ni para qué de estar inclinado y rota. Estaba alabando al Señor con su alma, con su corazón. Una persona que es libre, no importa dónde esté, no importa cómo esté, su corazón y su alma siempre va a expresar alegría, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y recordemos, hermanos, que la alabanza solo nace de un corazón que está agradecido con el Señor, que está satisfecho con el Señor. Pablo estaba feliz a pesar de la actitud de alguien libre. A mí me emociona este punto, todos me gustan, pero este punto me emociona, porque cuántas veces el ser humano se hunde solo y no puede ni siquiera abrir la boca para alabar al Señor. Cuántas veces nosotros ni siquiera estamos en una cárcel, ni adoloridos, ni golpeados, nuestra familia está bien, los seres que amamos están bien, nadie nos ha hecho daño y ni siquiera podemos darle gracias al Señor. Y este hombre tenía muchas horas de estar en esa posición y estaba alabando al Señor. Estaba expresándole al Señor su gratitud a la medianoche. El tercer punto que vamos a ver es, una persona que es libre siempre tiene paciencia.
siempre, siempre tiene paciencia. La paciencia es confianza. Dice que, si usted gusta seguirlo en la Biblia, dice que estos hombres al estar cantando al Señor himnos a la medianoche, entonces Dios los estaba escuchando. Aparte de los presos, el Rey de Reyes los estaba escuchando sus alabanzas y se las estaba recibiendo como el olor más grato para Él. Entonces dice que vino un gran terremoto, que todas las cadenas de los presos, todas esas cosas que estaban atando a los presos, los cepos, se rompieron, se abrieron las puertas, todo se abrió. ¿Y qué hizo Pablo? Salió en carrera y le dijo a Silas: vámonos, que ahora nos abrieron las puertas, corramos. Pablo se quedó quietecito en el lugar donde estaba, y Silas. Se quedaron quediticos. ¿Qué estaban esperando? ¿Qué estaban esperando? Sencillamente ver cuál era la conclusión del plan perfecto de Dios para ellos en ese momento. Siempre, ellos sabían que siempre después de algo, de la tormenta, viene la calma. Siempre después de ese dolor había algo más, no iba a quedar allí. Y dice que entonces el carcelero, al ver esto, se iba a suicidar. Y Pablo le dijo: no lo hagas, aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Y el carcelero vino, recibió al Señor, él y toda su familia, y fueron bautizados. Luego les dijeron a los magistrados, esos que los habían juzgado: hey, aquellos eran romanos, hemos metido las de andar. Y entonces los magistrados les dicen al carcelero: vaya y les dice que se vayan, que nadie se dé cuenta. Y Pablo dijo: no me voy de aquí hasta que me saquen ellos mismos. Eso era una señal de Dios. Habían sido metidos, humillados ahí, pero Dios los iba a sacar victoriosos de ahí. Entonces los magistrados mismos tuvieron que ir a sacar a Pablo y a Silas de la cárcel y escoltarlos hasta afuera de la cárcel. Y Pablo y Silas adelante con su frente en alto, que su espalda estaba rota y adolorida, pero habían salido victoriosos por exaltar y engrandecer el nombre del Señor. Una persona que es libre siempre confía en Dios, es paciente para esperar lo que pueda pasar. Y va a esperar confiadamente, sin acelerarse, sin querer hacer las cosas por él mismo, porque está confiado en el Ser Supremo. Y está feliz de estar esperando. Suena contradictorio porque nadie es feliz esperando. Pero él era feliz esperando. Hoy en día, quizás no estemos en una cárcel. Quizás no hayan tantas personas encarceladas, aunque sí las hay. Estaba oyendo que solo en el Buen Pastor hay 801 mujeres encarceladas. Hay muchas personas encarceladas físicamente, pero habemos muchas personas encarceladas y libres. Habemos muchas personas encarceladas y libres. Sabe que la estadística dice que hoy en día son más las muertes por suicidios que por homicidios, debido a la enfermedad llamada depresión, que es una tristeza profunda en el ser humano. Yo diría que es un vacío profundo en el ser humano. Pero ¿por qué pasa esto? Por la ausencia única y exclusivamente de Dios. Pero es aún más alarmante, hermanos, ver cómo en las iglesias, en nuestras iglesias, muchas personas viven sus vidas en depresión. Es mucho más doloroso saber que muchas personas en nuestras iglesias, en nuestras familias, están perdiendo la felicidad de vivir, están perdiendo las ganas de vivir, y lo digo con conocimiento. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Cristo ya nos hizo libres. A veces ni siquiera tenemos cadenas, pero estamos atados a malos tratos que nos dieron en una niñez. Estamos atados a circunstancias que ni siquiera podemos resolver. Estamos atados a cosas que no valen la pena. Y lo traemos arrastrando por tiempo. El Señor nos ha hecho libres ya. ¿Por qué a veces seguimos atados? Y usted dirá: no, yo no tengo nada de mi vida antigua. A veces somos incluso esclavos
de nuestro trabajo, de nuestro estudio. A veces estamos atados incluso a nuestro trabajo, a nuestro estudio, a nuestra situación económica. Vivimos amordazados y como en un cepo. Ni siquiera podemos decirle gracias, Señor, porque si tengo trabajo es por ti. Vivimos atados a estudiar, estudiar, estudiar. Vivimos atados a trabajar, trabajar, trabajar. Y si no, a la tristeza, la tristeza, la tristeza. Y la seguimos arrastrando. Y la seguimos arrastrando. Cristo nos ha hecho libres y nos ha llamado a libertad. Cristo nos ha hecho libres y nos ha llamado a libertad. No es una libertad física, es una libertad en el corazón. Es una libertad acá, donde yo puedo expresarle al Señor con alabanza, con adoración, porque estoy agradecido, porque estoy feliz. A pesar de que mi esposa, mi esposo no están a los pies del Señor. A pesar de que en la cuenta del banco no tengo dinero. A pesar de que mis hijos no me obedecen. A pesar de que fui abusado cuando era niño. A pesar de que me golpeó mi papá cuando no tenía que hacerlo. A pesar de todo, Cristo nos hizo libres y podemos ser felices. A veces nos pasa, y les voy a contar una anécdota. Había un pequeño elefante que fue llevado a un circo. Los elefantes pequeños son como de mi estatura. Un elefante pequeño, como de mi estatura, ellos miden 3, 4 metros. Son animales muy, muy grandes. Llegan a ser de anchos como de casi 2 metros, más o menos. Sus patas, con una pata de esas, nos mataría a cualquiera. Este elefantito fue llevado al circo muy pequeño. Entonces, lo ataron con una pequeña cuerda a una gran vara, de unos 3 metros. Entonces el elefante no quería estar allí porque ese no era el lugar donde él vivía, ¿verdad? En una tienda de campaña atado. Él vivía en el bosque, en la selva. E intentaba todos los días este elefante, lo habían separado de su mamá, a la mamá la habían matado y le habían quitado los colmillos. Entonces él trataba todos los días, tiraba de esa cuerda, tiraba de esa cuerda, tiraba de esa cuerda y no podía reventarla, ni siquiera movía la estaca. Todos los días lo intentó por 6 meses. Tiraba la cuerda y jalaba y no la podía reventar, ni siquiera movía la estaca. Al cabo de 6 meses dice el elefante, tendré que vivir toda mi vida atada a esta cuerda, no puedo soltarme, es muy difícil para mí. Y empezó a hacerle caso al domador, a hacer todas las piruetas amarrado a esa cuerda. Entonces hacía todo lo que el domador le decía, y hacía todo lo que el domador le decía. Pasaron 5 años, y el elefante ya no era un elefante como yo, el elefante ya tenía 2 metros y más de altura. Seguía atado a la misma cuerda, a la misma estaca. Intentó tanto tiempo soltarse, pero después cuando ya tuvo fuerzas para soltarse, no lo intentaba. Entonces decía el domador, qué extraño. Cuando era un bebé elefante todos los días tiraba de esa cuerda. Y ahora que es un adulto elefante, sigue atado a la cuerda. Estaba tan acostumbrado a estar atado a esa cuerda y tan acostumbrado a que no podía zafarse que nunca más lo volvió a intentar. Nunca más lo volvió a intentar. ¿Cuántas veces nosotros, usted y yo, hemos estado atados a una diminuta y pequeña cuerda, teniendo la libertad en nuestras manos? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado atados a una circunstancia diminuta? Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué estaba diciendo? Que usted y yo no íbamos a tener una vida llena de rosas. Las rosas tienen espinas también. Nuestra vida no iba a ser una vida solo de sonreír constantemente, iba a haber dolor en el corazón. Pero ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo ya les hice libres, porque dependen de una pastilla para ser felices, hermanos. Jesús dice, ¿por qué dependen de una circunstancia de tener dinero en su bolsillo para ser felices? Si me tienen a mí en su corazón, que yo soy la felicidad.
¿Por qué os afanáis, dice la Biblia, por lo que habéis de comer o vestir? Mirad las aves del cielo, los lirios del campo, con toda su belleza, ni aun Salomón, con todo lo que poseía, pudo ser como uno de ellos. ¿Cuánto más cuida el Señor de sus hijos, de su creación perfecta que somos usted y yo? ¿Cuánto más cuida el Señor de usted y de mí? Cristo nos hizo libres. ¿Por qué nos ofuscamos con cualquier cosa? ¿Por qué nos ofuscamos a la primera cosa que nos pase? ¿Por qué perdemos el gozo y la paz? Porque no esperamos pacientemente hasta el final. Cristo nos ha hecho libres. Nuestra vida tiene que estar llena de tranquilidad, de felicidad y de paciencia. Hoy el Señor nos dice: yo los hice libres. ¿Por qué siguen atados? Yo los hice libres. ¿Por qué siguen atados? Ser libre no es levantar las manos, sí es parte de. Ser libre no es sonreír siempre cuando estás llorando por dentro. Ser libre es sonreír por dentro cuando por fuera estés llorando. Ser libre es sonreír por dentro aunque por fuera estés llorando. Ser libre es eso. ¿Eres libre? ¿Es usted libre? ¿Cuán libre es usted? ¿Cuánto depende usted de una persona o de una circunstancia para estar feliz? ¿Cuándo depende usted de una persona o de una circunstancia para poder alabar al Señor con todo su corazón? Pablo alabó al Señor con dolor, con angustia, con humillación. Siempre alabó al Señor. Hoy el Señor nos dice: yo los he llamado a libertad y en libertad debemos vivir. Póngase en pie, vamos a orar. Y si usted no es libre hoy, si usted ha vivido por mucho tiempo atado a alguna circunstancia, si usted todavía levanta sus manos y sonríe por fuera aunque su corazón está llorando, este es el momento para que le diga: Señor, yo te entrego todo, no quiero vivir más. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no puede depender de una circunstancia o de un momento. Si usted tiene a Cristo en su corazón, debe depender única y exclusivamente de Dios. Y tenemos que mostrar esas aptitudes en todo momento. Si usted es libre, alabe al Señor, cante alabanzas. Y si no, pase adelante, podemos orar por usted. Pero el Señor hoy lo ha llamado a usted a libertad. Con ataduras no podemos acercarnos al Señor y seguiremos como ese elefante atados a cualquier circunstancia sin poder acercarnos al Señor. Él está dispuesto a abrazarle, pero usted tiene que acercarse a Él. Él está dispuesto a decirle: ven, hijo mío, yo te libero, pero tiene que acercarse a Él. No puede seguir, rompa esa cuerda, tenga la fortaleza, Él está con usted de hacerlo. Señor Jesús, esta mañana venimos ante tu presencia, Jesús. Yo pongo en tus manos, Señor, cada persona, cada hombre, cada mujer que está acá, Señor. Si hay en alguna angustia y dolor en este momento, Señor, que por fuera está sonriendo, pero por dentro su corazón sufre, su corazón está dolido, sana, Señor, su corazón, sana esas circunstancias, Señor. Oh Dios, ayúdanos a ser libres, que fue para lo que tú nos has llamado, Señor. Yo declaro libertad sobre cada vida en este momento, Señor. Yo declaro no más depresión, no más estrés, no más tristeza en las vidas de los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda depresión, Señor, toda angustia, toda tristeza que pueda, Señor, agobiar a tu pueblo, Jesús. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Señor, a libertad nos has llamado, Señor, y en libertad queremos vivir, Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo.